Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto que nos puedan acompañar desde la mañana. Yo sé que aquellos que estuvieron conmigo desde ayer estuvieron madrugando un poquito, pero qué bueno que nos pudimos reunir. El día de hoy vamos a tener todo, absolutamente todo el día lleno, salvo un pequeño break después de esta clase. Y sin duda alguna, créanme que vale absolutamente la pena que nos acompañen el día de hoy dentro de las posibilidades. Después de esta gran clase de prevención y atención de urgencias obstétricas, va a venir a las 12 del día una clase sobre triage de no urgencia y de múltiples víctimas por parte de la enfermera Yaret. Posterior de esto, vamos a tener una clase de motocicletas en el área de urgencias y emergencias por parte del ingeniero Alejandro Venegas. Posterior a eso viene una clase novedosa y que no se había escuchado llamada Control de hemorragias en operaciones verticales por parte del técnico en cuerdas, Guillermo Sánchez. Si con todo esto todavía como que no estamos tan motivados por el día, pues todavía nos faltan otras clases después de las 6 de la tarde, entre las cuales vamos a ver la prevención del ahogamiento, entre las cuales vamos a ver también hasta el final su servidor va a dar una clase de comunicación de malas noticias y tanatología para el área de la salud. Entonces, créanme que este día va a estar lleno de muy buenas ponencias. Nos honraría que nos acompañen a todas, pero si el trabajo, si la familia a lo mejor no nos permiten conectarnos algunas, no pasa nada. El objetivo y la meta es que sea dentro de sus posibilidades y es por eso que está dando una constancia por tema. Bueno, vamos a ver si ya se conectó nuestra docente para empezar con el día de hoy. Carla Rosales, sí. Muy bien. Vamos a permitir. Miss Carla, ¿ya se encuentra ahí? Ya le di los accesos para que pueda abrir su micrófono. Es excelente. Muy bien. Pues la primera clase del día de hoy es una que sin duda alguna es de amplia oportunidad y créanme que no hay nadie más apasionado en el tema para poder enseñarnos en esto que se llama prevención y atención de las urgencias obstétricas. La maestra Carla es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está haciendo una maestría en educación y docencia. Ella ha estado operativa durante bastante tiempo en el Hospital General de Tultitlán, pero no solamente esto, pues ella desde muy joven, la otra vez estábamos platicando que ella empezó a los 17 en la familia Loer, ella es auxiliar de enfermería y a partir de ahí empezó con su carrera. Al día de hoy, varios años después, ha llegado a buscar siempre el mejorar la parte de la capacitación, el preparar auxiliares de enfermería, el dar lo mejor por sus pacientes y por sus alumnos. Con ella yo tengo la oportunidad y la dicha de trabajar en Loer y créanme que la pasión con la que habla del tema es algo que hasta su servidor lo dejó completamente impactado. Es alguien que sabe mucho, es alguien que busca hacer cambios, no solamente en la perspectiva, sino en la cuestión del atender, pues ella viene con una noción de que la prevención es algo muy importante. Créanme que los dejo en muy buenas manos. Aprovechen mucho esta clase, aprovechemos esta bonita desmañanada y créanme que es una maestra en su arte. Miss Carla, la dejamos con cámaras, con micrófonos y con toda la atención del día. Bienvenida y qué gusto que sea parte de este bonito congreso. Muchas gracias por la presentación, licenciado. Voy a empezar. Buenos días a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Carla y vamos a iniciar con este tema tan importante como es la prevención y la atención de las urgencias obstétricas. Como sabemos, el embarazo es algo fisiológico, es algo que la mujer da con naturalidad. El problema aquí en el embarazo es que es considerado como un evento fisiológico. Sin embargo, hemos tenido personas y hemos tenido tantas personas con el 20% de embarazadas desarrollando patologías obstétricas, y esto es algo alarmante en el área de la salud. Hablamos de patologías obstétricas y nos asociamos también a la mortalidad materna y perinatal, es decir, nos está muriendo embarazada y producto de la gestación, y esto es algo alarmante para nosotros como personal de la salud. Enfermería,
docentes, y sobre todo médicos también, que forman parte de esta prevención a nivel mundial. Entonces, hablamos de que a nivel mundial cada año 500.000 de mujeres fallecen durante el embarazo y parto debido a estas complicaciones. ¿Y por qué hablamos de complicaciones? Hablamos principalmente de cinco, que es la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos que nosotros como personal de la salud podemos prevenir, infecciones durante el embarazo, un parto obstruido, un parto prolongado y un aborto, es decir, que se manifieste el sangrado desde el primer trimestre del embarazo, ya sea un aborto inducido o un aborto espontáneo o un tipo de aborto. Y esto es algo alarmante a nivel internacional. Ujú. Desafortunadamente, este es un número significativo en las urgencias obstétricas, porque cada cierto tiempo nos llegan mujeres con alguna de estas cinco patologías, principalmente trastornos hipertensivos, que es algo que nosotros tenemos que ayudar a prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a comentar más adelante, pero es algo que sí me gustaría que nosotros reflexionáramos, porque es algo que podemos prevenir desde casa. Ujú. Desafortunadamente, un número significativo de urgencias obstétricas ocurren en pacientes sin factor de riesgo, que es lo que más alarmante es, porque un embarazo podría complicarse desde el inicio y nosotros es nuestro deber identificar a esas mujeres embarazadas, hacer una identificación precoz, una intervención a tiempo de estos eventos, porque jugamos un rol principal en esta parte de la embarazada, de esta parte del control perinatal y es un resultado que nosotros podemos cambiar. Hasta el día de hoy, la prevención se ha notado como algo muy simple, pero podemos hacerlo muchísimo más y nos ahorraríamos muchísimo trabajo. La prevención nos ayuda a evitar que la persona vaya muchísimo más allá de una patología, de que esté luchando contra su vida incluso y que dejemos a un hijo sin madre, a un esposo sin esposa. Y esto es de verdad algo que nosotros debemos de hacer. Actualmente, pues se estima que aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas presentan alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto, obviamente, por lo que se requiere un cuidado obstétrico calificado, es decir, que desde la prevención y el control de ese embarazo, nosotros podremos identificar, podremos prevenir y podremos controlar hasta el día del nacimiento del producto. Pero, ¿cómo vamos a lograr esta prevención? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hablamos de prevención en medidas que se toman para reducir las posibilidades de contraer una enfermedad o una infección o una afección. Tenemos algo maravilloso que es la norma oficial mexicana 007. Esta nos va a establecer todos los criterios para el control y la prevención de la mujer embarazada y el cuidado del recién nacido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La norma nos habla de 5 consultas durante el embarazo a lo largo de los primeros 3 trimestres. Vamos de primera instancia a elaborar una historia clínica, es decir, nos vamos a volver entrevistadores, nos vamos a volver investigadores de nuestro paciente. Vamos a investigar si es su primer embarazo, si ya contó con alguna enfermedad hipertensiva, alguna enfermedad diabética, hipertensa, qué valores de cifras maneja, qué medicamentos toma. Nos enfocamos en esto, pero también nos debemos enfocar principalmente en el área salud mental, si es una paciente que tiene alguna depresión, alguna ansiedad, si es una paciente en esta área, ¿no? En el área psiquiátrica, en el área psicológica. Debemos identificar signos y síntomas de alarma. Es importante que nosotros, como personal de la salud, hablemos una de estos signos y síntomas hacia a la mujer embarazada, ¿no? Repetírselos hasta que ella nos entienda, hasta que ella nos pueda saber decirnos a nosotros qué hago yo con mis pacientes, se los explico y ahora usted me los explica como si usted fuera mi enfermera y usted me estuviera hablando de una prevención. Signos, cefalea, que vea lucecitas, explicárselo de una manera simple, el no estarle dando
terminología médica, porque ella obviamente no lo va a entender. Esto es algo más personal, algo más significativo para ella, para que ella lo sepa interpretar de la mejor manera y que no se quede con ninguna duda. Que vaya a su casa sabiendo que si se siente mal, que si empieza con hinchazón de pies, que si empieza con mareos, que si empieza con sangrado transvaginal, que si no se mueve su bebé, etcétera, que ya sepa que tiene que ir de inmediatamente a urgencia, para saber qué es lo que está pasando en esa situación. También debemos de medir el riesgo de peso y talla, así como una interpretación y valoración de la misma, ¿no? Debemos de aprender que las pacientes tienen un cierto gusto por estar comiendo doble, ¿no? Como es un embarazo, piensan que se debe de comer doble, porque está comiendo por dos. Pero también llevar un registro y un control de este peso y talla nos va a ayudar a evitar enfermedades hipertensivas y de diabetes. Explicarle a la mamá que debe de llevar pues un control sano de la alimentación, ¿no? No porque se le antojen unas papas, a lo mejor no lo vamos a, la vamos a hacer que no lo haga. Sí, se puede dar un gusto, claro, pero también a ayudarle a equilibrar esta parte nutricional, esta parte de el comer doble. Es algo que escuchamos coloquialmente, pero sí es de gran importancia el saber, digo, cómo controlar un peso y una talla en una mujer embarazada. Hay que estar en totalmente medición y control de la presión arterial, así como de todos los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, oxigenación y temperatura, porque nos está hablando de que algo está desequilibrado si empezamos a lo mejor con una TEA elevada, con una frecuencia cardíaca elevada, con una temperatura elevada. Hay veces que no tomamos en cuenta estos signos vitales, pero es de vital importancia conocerlos porque es el estado hemodinámico en el que va a estar mi paciente y principalmente mi paciente obstétrica. Y vamos a hacer una valoración de riesgo obstétrico. Aquí entra muchísimo énfasis en lo que son embarazos desde primera edad hasta alta edad, es decir, pacientes que tenemos de muy baja edad, 13, 14, 15, 16 años, y esto es algo común ver embarazadas de 13, 14, 15 o 16 años, hasta ver embarazos de 35, 36, 37 hasta 40 años. Hay que estar en la prevención para todo, desde una edad pequeña hasta en una edad alta. Ahí nos vamos a dar cuenta del riesgo obstétrico y junto con la historia clínica, el saber si ya tiene una enfermedad de por medio, el saber si ya tuvo un embarazo anterior, si ya tuvo un aborto, el por qué tuvo un aborto, qué es lo que lo provocó, etcétera. Ujú. Valorar el crecimiento uterino y el estado de la salud del producto. Es de vital importancia en el momento en el que ya se puede empezar a sentir el latido cardíaco fetal, importante estarlo corroborando, estar viendo si mi paciente en realidad, digo, está moviéndose su bebé, tiene latido y cómo está creciendo el útero para el desarrollo principal de este producto de la gestación. Determinación de una biometría hemática completa y una glicemia. Es importante conocer el nivel de hemoglobina, el nivel de eritrocitos, de leucocitos, de plaquetas de la paciente embarazada, principalmente a la final del tercer trimestre, porque vamos a saber si mi paciente va a ser o no, a lo mejor es candidata a una cesárea y nosotros no conocemos el estado hemodinámico que tiene y la sometemos a cirugía y se nos desangra. Entonces es de vital importancia tener a la mano unos documentos que nos confirmen el estado hemodinámico, así como una glicemia, para poder prevenir diabetes gestacional. Una determinación del grupo sanguíneo. Es importante conocer el grupo sanguíneo de la paciente, porque así nos vamos a dar cuenta si es compatible o no con el producto y si no, poder darle algún medicamento, alguna estrategia para evitar que su cuerpo comience a a expulsar o a invadir ese producto de la gestación. Y por lo tanto, prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico, es decir, la vitaminación de importancia para la mujer embarazada, los medicamentos prenatales para el desarrollo adecuado del producto de la gestación, así como
detección del virus de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, toda paciente obstétrica se le hace un control de VIH y sífilis. Y por lo tanto, cuando las pacientes embarazadas llegan de primera instancia a consulta, luego se hace algo llamado triage obstétrico. Si alguien por ahí tiene alguna duda, vi una manita levantada. Ok, continuamos. El triage obstétrico, pues es un proceso de valoración técnico-médico que nosotros realizamos de primera instancia en los pacientes obstétricas. Medimos las aplicaciones de un sistema de escalas, es decir, tenemos escalas que nos van a ir dando estos valores y el decir si mi paciente está en un riesgo medio alto o es candidata a que se ocupe un código especializado que vamos a hablar más adelante. Va a clasificar principalmente la función de la gravedad, la emergencia, en fin de recibir de una manera inmediata, rápida, una atención para que esta parte sea segura, para que la espera sea menos y para ver el estado hemodinámico del paciente. Es decir, nos va a permitir identificar de manera inmediata, de manera expedita a aquellos pacientes que son candidatas a la activación de un código MATE, es decir, de un código de urgencia obstétrica para saber la participación de este. Más adelante vamos a conocer qué es un código MATER, cómo funciona un código MATER y cómo es que vamos a iniciar un código MATER, un código oro o un código aéreo, que es como lo conocemos a nivel mundial. Vamos a diferenciarlas de aquellas que pues no pueden recibir o van a recibir una atención un poquito más prolongada, pero que su vida no va a depender de esa atención, sino que va a ser de mayor espera, pero que su vida no está comprometida. Estos objetivos, qué objetivos tenemos con este triage? Que mejorar la respuesta de atención acorde a la necesidad de la paciente, ¿no? No podemos ponernos con un paciente o no podemos dejar a un paciente en espera no más de 20 minutos, principalmente una paciente obstétrica. Establecer la prioridad de la atención obstétrica, es decir, si mi paciente está en un riesgo o hemos identificado que mi paciente está en un nivel de gravedad, obviamente tenemos que actuar de manera inmediata. Establecer criterios homogéneos, científicos y coherentes que nos ayuden a identificar la necesidad de mi paciente obstétrica y por lo tanto darle una mejor atención. Vamos a contribuir y agilizar la atención efectiva en caso de una urgencia, de que mi paciente está comprometida con su vida. Vamos a reducir la duración en tiempos de espera porque es lo que siempre tenemos en conflicto con los pacientes. Es decir, el tiempo en el que se está llevando a cabo este tiempo de consulta. Siempre tenemos como que el conflicto de que es mucho tiempo en espera, pero también debemos de tener conciencia de que no todas las pacientes vienen en situaciones que no comprometen su vida. Lamentablemente tenemos situaciones en las que nos vemos forzados a actuar de manera más rápida. Vamos a contribuir y a disminuir también la ansiedad de la paciente y los familiares. Es importante también conocer que en esta parte entra muchísimo énfasis los familiares. Los familiares establecen también comunicación con la paciente y así nos vamos a poder ayudar. Es un proceso de recibir atención y el tiempo aproximado en espera, tanto de la paciente como del familiar. Y esto va a influir mucho en el estado mental de la paciente, porque muchas veces si nosotros proporcionamos tranquilidad a los familiares le proporcionan tranquilidad a la usuaria. El propósito siempre va a ser identificar rápidamente a las usuarias en situación de riesgo vital mediante un sistema, es decir, nosotros vamos a clasificar a las pacientes que nos estén ingresando de una manera de urgencia y si no, el que ella pueda esperar un tiempo determinado para su atención. Asegurar que la priorización en función del nivel de clasificación esté acorde a la urgencia, que nosotros estas medidas o este triage obstétrico se hace con el propósito de identificar a aquellas pacientes
que tienen compromiso vital. Ujú. Por eso se hizo una clasificación verde, amarillo y rojo. Y pacientes que cumplen con los criterios de amarillo, de verde o de rojo. Determinar el área más adecuada para tratar un paciente que se presenta en el servicio de urgencias. Para eso tenemos un área de choque. El área de choque, hemos establecido un área de choque para pacientes no obstétricas y un área de choque para pacientes obstétricas, donde contamos de igual manera, la única diferencia es que contamos con algo llamado caja rosa y caja roja, donde nos van a hacer materiales para únicamente atención obstétrica. Disminuye la saturación del servicio, mejorando que los pacientes fluyan dentro del área, es decir, pacientes no estar tan atiborrados de pacientes y poderles proporcionar de igual manera la atención de calidad que se merecen las usuarias. Ujú. Proporcionar información que ayude a definir la complejidad del servicio. Es decir, por eso nosotros nos capacitamos para poder llevar esta área de choque, porque nosotros tenemos que estar en control de esta área. Tenemos que saber a qué pacientes se tienen que ingresar, a qué pacientes no son candidatos a ingresar y qué es lo que contamos en el área de choque. Muchas veces no conocemos ni nuestra misma situación de trabajo. Entonces nos capacitamos para que se pueda proporcionar el área y saber en cada una de las cosas en dónde están y cómo se utilizan, que es lo de vital importancia. Y hoy hablamos de la clasificación. La clasificación, pues como yo les comento, es un sistema de puntuación que consiste en métodos sencillos, prácticos, que nos van a ayudar a las mediciones fisiológicas de rutina para saber cómo está nuestra usuaria. Este sistema pues nos va a facilitar y de verdad es una gran oportunidad de conocer bien el estado hemodinámico de la usuaria obstétrica y aquellas que poseen o no o son candidatas a que se ingrese a un área de choque o que son candidatas a que se ingresen nada más a una consulta prenatal, ¿no? A una consulta para saber el estado hemodinámico de ella y del producto de la gestación. Y ahí nos identificamos y también tenemos la capacidad de tener enfermeras especializadas que poseen las habilidades propias y los conocimientos para estar en el área de triage. El área de triage es de vital importancia para nosotros, para la atención de la usuaria, porque es el primer contacto que se da con el paciente. Entonces, también debemos de conocer, ¿no?, esta parte de triage. Y los elementos que evaluamos es la observación de la usuaria. ¿Cómo llega de primera instancia la usuaria a mi área de triage? Si llega alterada, consciente incluso, orientada, que esté somnolienta. Vamos a ver de primera instancia cómo está mi paciente a la vista. Al interrogatorio, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días en la que ella decidió ir a consulta? Y principalmente signos vitales. Signos vitales de primera instancia para saber cómo está, si acaso está hipertensa, hipotensa, si está taquicárdica, bradicárdica, si tiene una temperatura elevada o tiene una temperatura baja. Y también aquí entra la frecuencia cardíaca fetal, en saber si mi bebé está de acuerdo, si está bien, si está en estado hemodinámico adecuado. Y vamos a ver la observación. La paciente se encuentra somnolienta, si está consciente, estuporosa o de plano tiene una pérdida de conciencia con datos visibles, a lo mejor de una hemorragia, si también ha presentado crisis convulsivas mientras está en el área o al momento de la llegada, una respiración alterada o incluso si empieza a presentar cianosis. El interrogatorio. Aquí nosotros recomendamos que la paciente no ingrese sola, sino que puede ingresar con alguien con el que convive o principalmente el esposo o con alguien con el que vive, porque también nosotros debemos de ver el área en donde se encuentra. Ujú. Y así saber si es que la paciente nos dice la verdad, ¿no? Al interrogatorio. Vamos con antecedentes recientes de convulsiones, si mi paciente ya ha convulsionado, si tiene una pérdida de la visión, que vea borroso, si tiene un sangrado transvaginal, de importancia el preguntarle que si ha tenido un sangrado, si ha sido abundante, de qué color ha sido, si tiene una cefalea, un dolor de cabeza, si tiene amurosis o si tiene dolor a nivel del epigastrio, si nos puede ver acúfenos,
fosfenos, si nos ve lucecitas y se nos suma el oído. Es de vital importancia el conocer porque estos son signos de alarma en el embarazo. Y los signos vitales, en cambios de sus signos vitales, es decir, que nos presente con una hipotensión arterial o una hipertensión, que la frecuencia cardíaca sea una taquicardia o una bradicardia. Y vamos a conocer el índice de choque que va a tener, recordando que el índice de choque se saca una frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica para conocer el estado en el que va. Una frecuencia cardíaca menor a 45 o una frecuencia cardíaca mayor a 120, 100, incluso hasta 100. Y también correlacionando con las cifras de la presión arterial, es decir, que nos vaya de acuerdo a la presión arterial. Una temperatura, de vital importancia conocer la temperatura porque nos va a empezar a dar datos de infección. Y una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria que se encuentra por debajo del 16 o por encima del 20, que es lo normal. Vamos también a valorar, vamos a valorar otros criterios de valoración, es decir, cuando mi paciente llega a un estado normal, vamos a ver mediante la observación que mi paciente se encuentra consciente, que está orientada, que yo le pregunto y ella me contesta. No tiene datos visibles de hemorragia, es decir, digo, ella me hace la observación de que no ha presentado hemorragia, de que no ha estado teniendo pérdida transvaginal sin crisis convulsivas hasta el momento de la llegada y mientras está en espera no ha presentado crisis convulsivas. Se le pregunta al familiar si esto es de verdad y se corrobora. No existen alteraciones en la ventilación, mi paciente respira con normalidad, digo, no presenta datos de cianosis, no existen datos visibles de alerta en esta paciente obstétrica. Al interrogatorio, pues no puede manifestar datos con actividad uterina irregular, es decir, su bebé se mueve continuamente. Digo, recordemos también que los bebés duermen dentro del útero y por lo tanto hay que comentar también esto con la paciente obstétrica y nada más que se haga una estimulación para que el producto se vuelva a mover y la paciente no se asuste. No ha tenido expulsión de moco con producto o que esta edad gestacional referida llegue a un término. Es importante también conocer, digo, si está a un término de la gestación o en qué semana de gestación está mi paciente, porque los primeros síntomas se empiezan a presentar incluso desde las 20 semanas. Entonces, importante conocer la edad gestacional. Si se acerca al término o si todavía le faltan algunas semanas. La motilidad fetal es normal y responde negativamente a interrogatorios de datos de alarma. Es decir, mi paciente se debe conocer los datos de alarma, se le preguntan y si ha tenido alguno de estos signos de alarma. Los signos vitales se encuentran dentro de la normalidad. Presión arterial normal. Es importante en esta parte de la presión arterial que nosotros, si detectamos una tensión arterial elevada, corroborarlo con otro profesional de la salud. Es decir, si se tomó en brazo izquierdo, corroborarlo en brazo derecho para tener una mejor cifra, para conocer mejor la cifra en la que tiene mi paciente. Y dentro de todo, ahí esta paciente no es candidata a que se empiece con un equipo de respuesta inmediata y solamente se le coloca en espera para su consulta. Y ahora, el personal obstétrico es de vital importancia. Recibe, interroga, evalúa y clasifica, deriva a las usuarias obstétricas, es decir, en las áreas donde se va a brindar la atención, desde que se puede ingresar a choque hasta que nada más se espera en una consulta. Cuando esta clasificación suele pasar, la paciente debe tener o debe ser candidata a una evaluación en código rojo y por lo tanto a la participación del equipo de respuesta inmediata. Mientras no sea esto, la paciente puede estar en espera. Cuando la clasificación de triage o la clasificación que se está dando es un código amarillo,
Se establece un diagnóstico presuntivo, es decir, se llena por completo el triage y se lleva a cabo al área de urgencia, en donde se va a volver a interrogar por el área médica, se va a volver a evaluar por el área médica y se va a establecer otro criterio para saber cómo vamos a tener esta atención obstétrica. Y en caso de código verde, pues el único es que se llena el formato de triage, se envía a la sala a la paciente y espera una atención no mayor a 30 minutos. Es decir, tenemos alrededor de 15 a 20 minutos para atender esta paciente, porque no sabemos si pueda ser evaluada o no sabemos si la paciente puede evolucionar a que sea un código amarillo o incluso un código rojo. Se va a mantener un contacto visual con las pacientes clasificadas con código verde para reevaluación. Como yo les comentaba, no es nada fuera de lo común que una paciente nos llegue en un estado verde y se vuelva un estado amarillo. Por eso es de vital importancia tener a la vista a la paciente, digo, estar monitorizándola de primera instancia. Y esto también nos encargamos de registrar un censo para las intervenciones realizadas en el triage para conocer cuántas pacientes hemos visualizado el día de hoy, cuántas pacientes evaluamos el día de hoy y hacer un control de estas pacientes obstétricas. Vamos también a establecer una coordinación con el personal que participa. Aquí somos un equipo multidisciplinario. Tenemos que estar en contacto, en comunicación para saber cómo es que se va a establecer esta coordinación. El saber que las tantas usuarias ingresaron con código verde, tantas usuarias ingresaron con código amarillo y se establecieron de 5 a 10 pacientes para el área de choque. La entrega de la información requerida al personal y participar en reuniones y capacitaciones. Nosotros constantemente nos estamos capacitando para que se establezca de manera exitosa para que no tengamos ningún margen de error en esta parte de la paciente obstétrica. Ingresamos a lo que es el triage obstétrico. Nosotros manejamos este formato de triage obstétrico en donde nos maneja código rojo, código amarillo y código verde. Empezamos con los apellidos de identificación del paciente, la fecha de la atención, la hora, el número de expediente, si es que ya tiene expediente con nosotros o va ingresando, y la fecha de nacimiento de la paciente. Y vamos a valorar aquí los estados de conciencia. En un código rojo nos vamos a ver alteraciones, somnolienta, estuporosa y inconsciente. En un código amarillo llega consciente y en un código verde de igual manera. Las hemorragias, podemos visualizar si es una hemorragia visible, abundante. Es decir, luego mis pacientes llegan hasta ya con su ropa interior, con su ropa normal manchada de sangre. Estamos viendo que es visible, que es abundante esta hemorragia, por lo tanto debemos de actuar de manera inmediata. Cuando tenemos un código amarillo, vemos que no es visible, que no se ha manchado totalmente el pantalón con el que ingresa, pero que ella nos refiere que ha estado sangrando durante varias horas y en abundancia. Es decir, que ha manchado de 3 a 4 toallas femeninas en el transcurso de una hora. Y un código verde que no se ha tenido visibilidad de hemorragia o es escasa, es decir, ha manchado una toalla en una hora, 2 horas. Una crisis convulsiva, que mi paciente llegue convulsionando al área de triage o al área de choque, en un código amarillo que sean ausentes y en un código verde de igual manera. El color, la respiración que venga alterada, que venga una frecuencia cardíaca, una taquipnea. En la observación que sea normal en un código amarillo y en un código verde de igual manera. Y el color de la piel, vamos a ver la cianosis, es decir, si mi paciente empieza con problemas respiratorios, si en la observación en un código amarillo se encuentra pálida o en un código verde se encuentra normal. El sangrado transvaginal igual, abundante, escaso, moderado o ausente en cualquiera de los códigos. Aquí viene lo que es la presencia de los signos de alarma. Cefalea, acúfenos, fosfenos, dolor a nivel del epigastrio, síndrome febril, es decir, que presente con fiebre, salida de líquido amniótico, es decir, que mi paciente se encuentre
que ya empiece con salida o con pérdida transvaginal y la motilidad fetal, es decir, preguntarle a la paciente, ¿su bebé se ha movido? ¿Cuánto tiempo lleva sin mover o sin percibir que el producto de la gestación se ha movido? De vital importancia. Nosotros le recomendamos a los pacientes que si su bebé no se mueve dentro de las primeras 24 horas, acude de inmediatamente a urgencias. Pero hay veces que se malinterpreta esta situación con que el producto duerme, pero hay que también comentarles a las pacientes que se tiene que hacer un control de este sueño. El tener que volverlo a estimular para saber si el producto está moviéndose o no se está moviendo. De igual manera, aquí viene de mayor importancia los signos vitales. La tensión arterial. Cuando notamos una presión arterial mayor a 160 sobre 100 o 110, tenemos que corroborarlo con el otro brazo. Para así nos vamos a dar cuenta si es una presión arterial, no, si es una presión arterial confirmada, es decir, que sí está teniendo estas cifras mayores. Cuando estamos en un código amarillo, tenemos una presión arterial menor de 150 a 100 y una mayor a 130 a 90, es decir, la media 140 100, 140 90. Y cuando tenemos un código verde, pues no tenemos una presión arterial elevada, es decir, entra en los parámetros normales, 110 70, 120 80. También hay que aprender a valorar al paciente y saber preguntarle a ella antes de la gestación qué presión arterial manejaba, porque tenemos pacientes obstétricas tanto muy flaquitas y también ellas no manejan estas presiones arteriales dentro de lo normal, manejan una presión arterial menor. Ujú. La frecuencia cardíaca. Aquí puede estar tanto bradicárdica como taquicárdica. Tiene que corroborar con la presión arterial. La frecuencia cardíaca en un código verde nos va a indicar lo normal, 80 a 100 latidos por minuto, o en dado caso que se empiece a bradicardicar. Y una frecuencia cardíaca en un código verde nos va a indicar que son de 60 a 80 latidos por minuto, de 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal. Vamos a sacar el índice de choque para saber, ya les había comentado la fórmula, y es en un código verde es menor a 0.7, en un código amarillo es de 0.7 a 0.8 y en un código rojo es mayor a 0.8. En una frecuencia respiratoria, vamos a identificar si mi paciente empieza con una taquipnea o una bradipnea, es decir, menor a 16 respiraciones por minuto o que empieza con mayor a 20 respiraciones por minuto. En un código amarillo se va a manejar lo normal, que es de 16 a 20, y en un código verde de igual manera. En una temperatura en una paciente obstétrica en un código rojo, vamos a notar que es mayor a 39 grados o menor a 35. En un código amarillo va a ser de 37.5 a 38.9 la temperatura. Y en un código verde va a estar en lo normal, de 36, 36.5 a 37.5, que es lo normal para ellas. Teniendo ya esta clasificación, ya vamos a poder saber y podemos identificar quiénes cumplen con los criterios de una emergencia obstétrica. Y definimos emergencia obstétrica como la urgencia o como el estado de salud que pone en riesgo o en peligro la vida de la mujer, el producto de la gestación y que requiere de una atención médica más especializada, incluso hasta quirúrgica y de manera inmediata. Actuamos de manera inmediata y activamos nuestro famoso código Mater, código aéreo o código oro, donde se está implementando los criterios para atender una emergencia obstétrica, salvaguardar la vida de la madre y del producto de la gestación, es decir, un código de respuesta inmediata obstétrica, en donde se van a tener el objetivo principal de contar con un sistema de llamado de alerta simple, estandarizado, continuo y único ante la atención de la emergencia obstétrica. Es decir, este código es especialmente para mujeres embarazadas. Y el equipo de respuesta inmediata obstétrica está conformado por personal de la salud experto que va de las diferentes especialidades que nos va a brindar cuidados específicos para la paciente obstétrica en un estado crítico.
en un lugar que requiere el ámbito hospitalario como respuesta a la activación de una alerta visual y o sonora, que se conoce como código Mater, código oro o código aéreo, con el objeto de agilizar la estabilización de la paciente mediante una adecuada coordinación y comunicación entre los integrantes. Nosotros no podemos estar en una mala comunicación con estos integrantes del código Mater porque vamos a trabajar de manera continua. Vamos a trabajar con el único fin en la atención obstétrica, que es salvaguardar la vida de la madre y la vida del producto. El objetivo principal del código Mater es establecer diagnóstico, un tratamiento integral, inicial o de sostén oportuno en la paciente con urgencia obstétrica. Se va a proporcionar una atención inmediata a pacientes con emergencia obstétrica como resultado de complicaciones. Asegurar que todo el equipo multidisciplinario participe y sea competente en el área para el manejo de esta emergencia obstétrica. Agilizar de manera inicial de la paciente con emergencia obstétrica y su estabilización. Es de importancia estabilizar en las primeras horas a la paciente obstétrica para así reducir un riesgo mayor, un manejo definitivo de la enfermedad. Asegurar que la participación de todos los niveles del sistema hospitalario para contar con los recursos necesarios con el manejo de esta emergencia. Es decir, en nuestra área de choque debemos de tener indispensable todo lo necesario para la atención de la mujer obstétrica. Y esto en coordinación con la atención médico-quirúrgica para iniciar, si es necesario que se inicie un tratamiento médico quirúrgico y trasladar a la paciente de una manera segura para su atención. Y vamos a empezar con las responsabilidades y funciones de mi equipo aéreo. Iniciemos con un líder, una persona que va a saber guiar a este equipo de respuesta inmediata. Y empecemos con el personal médico, el ginecólogo, un especialista en ginecología obstétrica o especialista en medicina crítica, que va a manejar el problema de la área desde la fase diagnóstica, es decir, desde la paciente que ingresa, desde el triage, hasta el establecimiento del plan de manejo, es decir, el plan en el que se va a integrar a la paciente dependiendo de las primeras causas de que se incendió este código. Va a realizar el rastreo, el ultrasonógrafo básico para ver la vitalidad fetal, la localización de la placenta, saber si tiene el producto todavía líquido amniótico, en dado caso de que ya no tenga, y el saber cómo se va a actuar. Va a hacer una efectuar exploración de la pelvis y el saber si mi paciente ya está ingresando en un trabajo de parto, no lo está haciendo, y si es candidata a que se haga una valoración por médico quirúrgica. Maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, es decir, va a hacer todo un plan de tratamiento para el estado de la paciente embarazada, para saber cómo vamos a actuar el personal de enfermería. Y vamos a empezar con el personal médico especialista en anestesiología. Este es de vital importancia porque va a valorar las condiciones de materno-fetales y saber si es adecuado el manejo anestésico, si es adecuada la anestesia que se le va a proporcionar, si es que va a ingresar a un área médico-quirúrgica, y si no, digo, esta parte se omite. Y va a participar también efectivamente en la reanimación hemodinámica. Si mi paciente cae en un estado de choque, choque cardiológico, este personal especialista en anestesiología también puede ayudarnos. El personal médico especialista en neonatología o pediatría va a revisar los antecedentes sobre la evolución del embarazo, las patologías que pueden complicar y la identificación de las condiciones fetales. Es decir, nos va a proporcionar el cómo se encuentra el estado hemodinámico del producto de la gestación. Y si no, va a estar lista y preparada para la reanimación fetal. Y vamos a iniciar con el personal de enfermería. Vamos a contar primero con la enfermera A o el brazo izquierdo. Va a monitorear hemodinámicamente a la paciente, es decir, va a hacer la toma y valoración de los signos vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y oximetría de pulso. Va a dar asistencia para la intubación en dado caso de que lo requiera y va a efectuar aspiración de secreciones. Efectúa también la fijación de la cánula endotraqueal en dado caso de que se necesite. Se va a efectuar la instalación de invasivos como la sonda nasogástrica si lo requiere, y se va a otorgar asistencia para la instalación de un catéter venoso central.
va a colocar la cánula nasal o mascarilla facial en dado caso de que mi paciente solo requiera puntas nasales o mascarilla y va a formar parte del equipo para la entrega de la paciente al servicio donde se va a ingresar. Vamos a iniciar con la enfermera B o brazo derecho, que es el circulatorio, que ella nos va a canalizar una vena y permeabilizar los accesos venosos. Se va a tomar la muestra de laboratorios, una toma de la glucometría capilar de la paciente. Se va a realizar una prueba multireactiva de orina para saber si mi paciente cuenta con una infección de vías urinarias. Va a ser la encargada de la administración de medicamentos. Una efectúa vendaje de miembros pélvicos en dado caso de que la paciente se ingrese a un área médico-quirúrgica. Va a vigilar el estado neurológico de la paciente, administración de hemoderivados si es que se necesita, y se va a colocar un pantalón antichoque en dado caso de que se necesite. Últimamente nosotros no hemos necesitado y lo único que se ha necesitado son las medias compresivas para ingresar al área de médico-quirúrgica o al área de quirófano. La enfermera C o la circulante va a ser la encargada y es creo que una de las principales en esta parte de enfermería porque es la encargada de preparar los medicamentos. Es la que provee el material de curación, se prepara soluciones y maneja lo que es la caja roja y la caja rosa. En este caso, hay veces que manejan carro rojo y caja roja, pero nosotros en el área donde yo me encuentro laborando, tenemos lo que es carro rojo, caja rosa y caja roja, que es donde tenemos todo el material y todo el equipo para reanimación, para intubación y para el control de hemorragias y todo lo que se necesite para la atención de la usuaria obstétrica. Y la enfermera D o administrativa, que es la que se va principalmente es la que nos va a controlar todo lo que es la parte de medicamentos, soluciones y hemoderivados. Recuerden que nosotros tenemos que llevar un registro clínico de todo lo que se le haga a la paciente y la enfermera D o la enfermera administrativa es la que se va a encargar de toda esta situación de administrar, de evaluar y de registrar todo lo que se le ha hecho a la paciente durante los primeros minutos de su asistencia. Se va a efectuar un control de tiempos, es decir, mi paciente enfermera administrativa se va a encargar de evaluar todo el tiempo que se tardó el equipo de respuesta inmediata en llegar, en identificar y en atender a esta paciente. Se le va a colocar la pulsera de identificación, la ficha de identificación con los datos de la paciente y la requisita o la hoja de evaluación final o inicial, que es el registro en donde se va a realizar a mi paciente obstétrica, en el área en donde nosotros la vamos a ir a entregar. Y el proceso de atención inicia con una activación del código MATER. Ante la presencia de una paciente obstétrica de emergencia, es necesario determinar si es que se va a hacer un manejo definitivo de esta paciente obstétrica. Y si es que no, nuestro deber es estabilizarla y referirla a un lugar donde se pueda dar una atención muchísimo más especializada para la atención de esta usuaria obstétrica, pero es de importante de primera instancia estabilizar a la paciente. El tiempo de llegada del equipo no debe ser mayor a 3 minutos, es decir, todo mi equipo de respuesta inmediata obstétrica, desde el personal, el IDE, hasta el personal de camillería, deben de llegar de primera instancia en los primeros 3 minutos después de la activación. Nosotros lo hacemos mientras de un voceo que dice código mate o código oro. Pero debe de ser hasta el sonido de una chicharra nos debe indicar que ha llegado una paciente obstétrica que tiene condiciones desfavorables. Y por último, una conclusión que me gustaría darles. Los criterios de llamado o activación que nosotros hemos establecido en nuestra área hospitalaria, en todos los sistemas se va a manejar de la misma manera. Lo importante en esta es la alerta temprana, el reconocimiento de los mismos por parte del personal de la salud. Es un pilar fundamental en que nosotros evaluemos de primera instancia desde la prevención a nuestras pacientes obstétricas. Es decir, nosotros saber si va a contar con un signo de alarma, con un pequeño signo de alarma que nosotros nos podamos dar cuenta, es importante
para la población obstétrica, porque con eso ya vamos a poder tener una visión más de lo que puede llegar a manejar esta paciente. Ujú. El saber que podemos dar un sistema de alerta temprano para evitar complicaciones con el producto y con la madre. Y por último, una reflexión. Dice, los sistemas de alerta temprana y los equipos de respuesta rápida, tanto para la población adulta como la obstétrica, son parte fundamental de los procesos de mejora continua de calidad. Recuerden que damos una atención de calidad a la usuaria. Por lo tanto, los que se traducen en mejoras estándares de atención materna. Es decir, con el paso del tiempo, nosotros vamos a tener estos estándares de calidad muchísimo más elevados y por lo tanto se van a traducir en mejores estándares para la atención materna. Es de vital importancia que nosotros sigamos capacitándonos, sigamos teniendo esta prevención y esta atención. Un conocimiento siempre nos va a ayudar a que se mejoren los estándares de atención materna y por lo tanto prevenir más muertes y por lo tanto prevenir que más usuarias entren en esta clasificación de código de respuesta inmediata obstétrica. ¿No? ¿Tienen alguna duda? Adelante, mi estimada Alejandra, ¿se le puede escribir? Más que fascinados para contestar su pregunta. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Adelante, con todo gusto lo podemos escribir para que nuestra docente pueda llegar a responder. Ok, ok, muy bien. Déjenme ver si... Ok, mi estimado Hugo Barrios, vamos a prender su micrófono para que nos diga su pregunta. Y me parece que ya lo puede... Ay, mi estimado Hugo, ya Ahí está. sí, ¿se escucha? Ya le prendimos su micrófono. Adelante, mi estimado. Sí, muchas gracias. Bueno, el chat parece que está inhabilitado, entonces no Ah, podíamos escribir. Sí, sí. No, en realidad no es una pregunta, solo quería felicitar la presentación. Nosotros acá en Chile también tenemos protocolos bien interesantes respecto al mismo tema, pero la experiencia de la profesora la verdad es que nos sirve mucho para complementar. Así que solo quería felicitar la exposición. Muchas gracias. muchas gracias, mi estimado. Muchas E igual, gracias. si quieren dedicarle unas palabras a la docente, adelante, yo voy activando los micrófonos mientras resolvemos lo del chat. Muchas gracias a todos por decirme eso. Muy bien. Entonces, déjenme ver quién más sigue la lista de manitas. Mi estimado Oswaldo, le vamos a activar su micrófono, ¿vale? Listo, mi estimado Oswaldo, ya puede hablar. Sí, hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 adelante. Buenos días. Antes de nada, una felicitación a la maestra por la ponencia muy completa. Ahí me resaltó una duda al inicio. Anteriormente yo había leído por medios de las noticias que la norma oficial mexicana la habían ya deshabilitado. ¿Qué hay de cierto de eso, maestra? ¿Sigue en función esa norma? ¿Sigue vigente? ¿Ya la deshabilitaron?
cómo estamos en este orden. Y de antemano, muchas gracias. Muchas gracias por la duda. Nosotros en el área en donde yo laboro seguimos fomentando la norma 007, principalmente en algunas cosas. Sí nos ha llegado esta notificación, pero nosotros con nuestra experiencia y en base también en datos científicos y en una evaluación científica que se hizo, hemos estado complementando esta parte de la norma, porque muchas veces hemos leído la norma, pero no viene completa como nosotros lo quisiéramos o lo requerimos, ¿no? Entonces se hace una evaluación, hemos estado haciendo una complementación de la norma en base en en unos formatos que nos han implementado en el área hospitalaria. Y la verdad es muy buena observación porque la norma ya no se ha estado actualizando como a nosotros nos gustaría. Digo, nuestro objetivo ahorita principalmente es tratar de que esta norma se levante con una mejor actualización. Digo, en donde se implemente esta parte de equipo de respuesta inmediata obstétrica. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, maestra. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo bajo mi mano? Buenos días. Buenos días. Licenciada, muy buenos días. Una pregunta de un servidor. Mi nombre es Raúl López Ortega, técnico en atención médica prehospitalaria aquí en la Ciudad de México. Tengo una pregunta para usted. Mi hija sufrió un atropellamiento, lo atropelló una moto y yo quiero saber si con el tiempo ella puede procrear un bebé, ya que fue fractura de cabeza de fémur y los isquiopúbicos. ¿Hay alguna alteración con el tiempo, licenciada? Bueno, de primera instancia tenemos que valorar el estado de la paciente. Si es que la paciente ya se recuperó totalmente de esta fractura o de este acontecimiento que se dio, digo, podemos evaluar y hacer un plan de mejora para, en dado caso de que se quiera embarazar, digo, llevarle un control. Digo, llevar un control de este embarazo y el poder programar sin problema una cesárea para que ni ella ni el producto de la gestación sufran alguna complicación. Ella ya no Oh, sería candidata para un trabajo de parto natural, pero sí es candidata a una atención quirúrgica y sin ninguna complicación. ok, ¿y eso dónde podría ser valorada, licenciada? Podemos acudir a su servicio de medicina en preventiva en la sucursal donde le toque a usted y sin problema se puede hacer una valoración con el ginecólogo. Recordemos de primera instancia que tenemos que ir a consultas muchísimo antes de un embarazo, entonces ahí se le va a dar toda la atención. Muy bien, licenciada, pues le agradezco mucho su atención y gracias por su participación de usted en estos cursos muy buenos. Estamos atentos a lo que usted diga. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. excelente día y felicidades. Gracias. Igualmente, excelente día. Buen día. Buenos días. Sí, licenciada, buen día. Yo tengo una pregunta. ¿A partir de cuánto de saturación ya podemos manejarle la oxigenoterapia a la mujer embarazada en un código Mater? Nosotros hablamos de saturación de oxígeno por abajo del 85%. En ese 85 al 90% debemos valorar si es que va a requerir, digo, oxigenación en puntas y en cuántos litros por minuto se va a estar valorando. Y en dado caso de que sea muchísimo menor, pues los signos se nos va a encontrar a nivel de la cara. Por ejemplo, va a empezar con cianosis. Entonces ahí de primera instancia sí o sí se va a requerir oxigenación.
Disculpe si me escuché bien. Sí, 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 mi estimada Miss Sí. Carla. Y ya está activo el chat para que le pongan ahí qué les pareció la clase. Miss Carla, por favor, vean los mensajes, todas la están felicitando, y todos quedaron fascinados con su exposición, todos le están diciendo que muchísimas gracias, con una excelente ponencia, que la información estuvo excelente, que muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, y si recomienda algún manual para urgencias obstétricas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, para mí es un honor estar aquí el día de hoy. Y sí, sí se les recomienda. Hay un archivo clasificado por la OMS, también clasificado por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, que anteriormente ahora se conoce como la Facultad de Estudios Obstétricos de la UNAM. Y ahí es donde viene muchísimo más establecido lo que se debe de implementar en código MATER, lo que se tiene en caja rosa, caja roja y por supuesto también en el código oro. Ujú. Ahí es donde se puede encontrar toda la información referible a urgencia obstétrica. Muy bien. Pues ustedes sigan escribiendo a nuestra estimada maestra. Vamos haciendo preguntas y ahorita el link para la constancia yo lo envío, ¿eh? No se preocupen, yo les aviso. Y si no hay más preguntas, procedemos a despedir a nuestra querida maestra. Mi estimada maestra Carla, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por dedicarnos este pequeño tiempo de la mañana, sobre todo porque viene de guardia. Gracias por compartirnos su magistral conocimiento. Gracias por despejar las dudas y para mí es una alegría que esté aparte de este bonito equipo, de este congreso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En el chat de aquí, de nuestro congreso, les voy a mandar el link para que ustedes se registren y para que ustedes tengan acceso a su constancia, ¿vale? Ya que ya está, se lo envía a todos. Ya saben dónde se encuentra, en la página www.secami.org-formulario. Vamos a dejarles la ventana de tiempo de 5 minutitos para que ustedes puedan contestarlo, ¿vale? Nuestra siguiente clase va a ser a las 12 del día, horario México, lo cual podemos decir que esto es en 2 horas. Si no se puede abrir, no se preocupen, es cópienlo y péguenlo ustedes en el buscador de Google y créanme que con eso ya les va a abrir, ¿vale? Este, vamos a ampliar un poquito más el tiempo si quieren, en lo que abren el formulario y demás. Son 10:10. ¿Qué les parece a las 10:20 que lo cerremos? ¿Vale? Para que lo abran, para que copien y peguen en el buscador. Se los vuelvo a enviar. Esto, cópienlo y péguenlo en el buscador. Sí, ahí está el link. No, intervención en crisis, lamentablemente nuestra docente nos comentó que no iba a poder asistir por cuestiones de un malestar de una de sus hijitas, pero que después nos va a reponer la clase. Ese link que les envié, yo sé que no les abre la página, pero copien y peguen el mensaje y póngalo en un buscador de internet, con eso ya estaría más que preparado. Nuestra siguiente clase va a ser sobre triage, ¿vale? Ese triage va a ser por parte de la licenciada Yaret Vergara, que créanme que es una clase excelentísima y justamente nos vemos en 1 hora con 50 minutos. O a la página de siempre aquellos que ya están con alguna experiencia. Así es, mi estimado Alex. Nuestra estimada Yaret ha trabajado en conjunto con nosotros. Muy bien. Pues si no hay más, nos vemos en 1 hora con 50 minutos. Aprovechen para desayunar, para dormir un poquito más, para hacer los pendientes. Muchísimas gracias por todo. Todavía vamos a estar nosotros abiertos. El Zoom
Este, sí, yo creo que sí lo cerramos y nos vemos después. ¿Les parece? Ya le estaré enviando un mensaje la litania para organizar. Si no le salen nada a la página es porque todos están entrando, no se preocupe. Dele un poquito más de tiempo, mi estimado Francisco. Que la página lo vamos a cerrar a las 10:20 para que ustedes tengan un buen espacio de tiempo en 12 minutitos. ¿Vale? 1 hora con 50 minutos, mi estimada Luisa. Pues muchísimas gracias. Vayan a desayunar algo, vayan a comer, que después de las 12 ya no tenemos nosotros un punto de espera. Ya nos vamos de corridita.